Transexual. Personas que tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico. Desean hacer una transición al sexo con el que se identifican, por lo que suelen buscar asistencia médica como la terapia de sustitución hormonal y la cirugía de reasignación de sexo. Intersexual. Personas que nacen con características sexuales, incluidos patrones cromosómicos, gonadales o genitales que no se ajustan a las nociones típicas de cuerpos masculinos o femeninos. Individuos que nacen con una apariencia opuesta a la que dictan sus cromosomas. Disforia de género, antes llamada trastorno de identidad de género, es un diagnóstico psiquiátrico que involucra un malestar asociado a una discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico. Las personas afectadas por este diagnóstico no se identifican ni se sienten como propio. John William Money fue un psicólogo neozelandés nacionalizado estadounidense especializado en sexología. Junto a Harry Benjamin desarrollaron una tesis sobre la identidad de género y el tratamiento hormonoquirúrgico de la transexualidad. Su experimento de reasignación de sexo fracasó totalmente y acabó con el suicidio de su paciente David Reimer y 2 personas más. El video del día de hoy va a tocar varios puntos de los cuales la gente discute y se pelean actualmente. Como ustedes bien saben, este canal siempre fue por el lado de la ciencia, con la excepción de algunos videos de humor, pero cuando hablamos sobre algo siempre sobre su trasfondo científico. Si decido hablar sobre fantasmas, por ejemplo, no voy a hacer un video hablando sobre si yo creo o no en los fantasmas, pero sí sobre lo que dice la ciencia sobre los fantasmas. Y en este tema de la transexualidad, veo a muchas personas hablando desde sus sesgos e ideologías políticas. Por eso vamos a echarle el ojo científico y vamos a comenzar por los 3 suicidios de John Money. El caso donde le destruyeron los genitales a un niño dando inicio a una vida llena de horrores que por supuesto acabó teniendo un final triste y lamentable. Si te gusta el contenido científico gracioso, contenido como este video que sigue siendo científico pero un poco más bajón, más denso, me encantaría que te suscribieras aquí abajo y dejaras un like. Eso es muy fácil para ti y es de grande ayuda para este humilde canal. Muchas gracias y continuamos. David Reimer nació el 22 de agosto de 1965 como Bruce Reimer en Manitoba, Canadá. Era hermano gemelo de Brian Reimer. Ambos niños se le diagnosticaron fimosis a los 6 meses de nacer. La fimosis es cuando el orificio del prepucio es demasiado estrecho para dejar salir al glande, por lo que a sus 8 meses fueron circuncidados. El urólogo encargado de la operación utilizó un método de cauterización poco utilizado que quemó los órganos genitales de Bruce. Los padres de Bruce, Janet y Ron Reimer, sin saber qué hacer y preocupados de que si su hijo no fuera a ser feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal, les llevó a consultar al Dr. John Money en el hospital de Johns Hopkins, en Baltimore. Money en ese momento ya era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual, e impulsaba la teoría de la neutralidad de género. Él defendía que la identidad de género se construía desde la infancia por aprendizaje social. Money sugirió a los padres de Bruce que la solución más beneficiosa era empezar a educar a Bruce como una niña. Recordemos que hasta este momento de la historia Bruce era apenas un niño que tuvo sus genitales destruidos en una cirugía y los padres que ya habían visto a John Money en la televisión aceptaron tomar ese camino. El 3 de julio de 1967 Bruce comenzó su conversión a Brenda. Los médicos le practicaron una orquidectomía, le extirparon los testículos y la piel restante se utilizó para crear una fisura vaginal cosmética, luego dejar a Brenda con una especie de vagina. El psicólogo envió a la familia de vuelta a casa con instrucciones muy estrictas. El relato de los padres de ahora Brenda fue: nos dijo que no habláramos del tema, que no le contáramos la verdad y sobre todo que jamás debería saber que no era una niña. Pero las cosas fueron mal desde el principio. La madre, Janet, también relató que la primera vez que intentó ponerle un vestido a Brenda, el niño se lo arrancó y su temor era que el niño se diera cuenta de que no era una niña. Luego comenzaron los ataques en el colegio cuando Brenda orinaba de pie en el baño. Así comenzaba el experimento de Joan. Money vio una gran oportunidad para usar a David como núcleo de este experimento y así probar su punto de vista de que la identidad de género no es innata,
sino que está determinada por la crianza. El caso de Debbie Reimer era único para estudiar la influencia del entorno en el rol de género, ya que su hermano Brian, como era su gemelo, podría servir de sujeto de control del experimento por compartir el 100% de los genes y el ambiente familiar. Además, David era la primera persona sin anomalía de diferenciación sexual a la que se le reasignó el sexo. Si te estás preguntando cómo debe de ser una cirugía de reasignación de sexo, creo que deberíamos escucharlo de alguien que ya lo hizo. Esta persona es Mia Skylar. Mia nació como un hombre, con cromosomas XY, y se llamaba Miguel, hasta que en un momento de su vida decidió comenzar a hormonarse. Y por último se hizo una cirugía de reasignación de sexo, que en su caso fue destruir el pene para transformarlo en una especie de vagina. Pero vamos a escucharlo en sus propias palabras. Sí que es verdad que cuando me lo proponen, a mí me da miedo, ¿vale? Porque es una cirugía que es muy heavy. Además, las sí, no podemos poner imágenes, pero lo podemos explicar todo eso. Sí. Las cirugías de reasignación, sobre todo los chicos, de chica a chico, se llevan la mejor parte con las hormonas. Pero aquí sí que las cirugías, con esta cirugía se lleva la peor parte, porque yo creo que a día de hoy la cirugía de reasignación de sexo para chicos, de chica a chico, es frankensteiniana. O sea, eso sí que... No, que venía tal. Y les decías que le voy a preguntar porque realmente no acabamos de entender, sobre todo de chica a chico, cómo eso puede funcionar. Sí, es muy... De hecho, yo tuve un episodio, o sea, el rito de paso para realizarla, en mi caso fue durísima. Fue, con diferencia, la más dura. Yo, a ver, no hace falta ser una lumbrera para saber que eso es muy doloroso y es muy tal. No, incluso a nivel puramente físico, yo quiero entender, a ver, porque es que me parece estoy muy loco, ya. ¿Verdad? Sí. Vale, ¿cómo se hace la cirugía de reasignación sexual en hombre a mujer? Sí. Mujeres. Vale, lo que hacen es realmente un pene y una vagina son virtualmente lo mismo. Es decir, en el feto, todos, creo que somos, a ver, yo tampoco soy una experta, pero en el feto todos somos de gen X, ¿vale? Es decir, de cierta forma todos somos mujeres en el feto, ¿no? Hablando cuñadamente. Sí, bueno, cuando se está formando, digamos. Exacto, es decir... Lo que Mia está diciendo que hasta que se defina el sexo del feto, el feto está en un estado indefinido, lo que es incorrecto, porque cuando se forma el feto ya está definido su género. El problema es que con la tecnología que tenemos solo lo podemos percibir a las 14 o 16 semanas de formación del feto. Lo que consiste es en recolocar todo de la forma en la que está en una mujer. Desde luego, no nos hacen un útero, desechan los testículos, es decir, no somos personas fértiles, pero bueno, ya cuando empiezas una transición y vas a años en hormonas tampoco te importa mucho, ¿no? Y entonces me lo explicó así el doctor, y es, lo que ellos hacen es, cortan el glande, sin acabar con las terminaciones nerviosas, o sea, está conectado, para hacer un pequeño clítoris, ¿vale? Y lo doblan de forma que lo ponen ahí como un clítoris en el medio, ¿vale? Después cogen la uretra y como que la acortan para que sea más corta, porque un hombre y una mujer evidentemente es distinto, es más largo del hombre, un poquito más. Ahí lo tienen. Volvemos al caso. En junio de 1967, apenas con 1 año y 10 meses, Brenda fue castrada totalmente y se le removieron los restos de pene que aún conservaba. También se le diseñó una vagina cosmética que le permitiría orinar como una niña, aunque no poseía ninguna sensación orgánica en ella. La operación no se realizó sin que Brenda se opusiera completamente. Vale recordar que era un niño muy pequeño que no entendía por qué le estaban haciendo aquellas cosas. Y para peor, como parte del experimento, John Money le mostraba fotos pornográficas y le inducía juegos de roles sexuales actuados por su hermano Brian. Así es, con su propio hermano, para que el niño desarrollara el instinto femenino en la cama. En 1979, cuando Brenda tenía 14 años, estaba en el clímax de sus crisis personales. Ya había intentado quitarse la vida. Por otro lado, el psicólogo John Money daba conferencias hablando sobre el éxito del experimento John-Joan. En ese momento, David decidió asumir el papel masculino, que era el que siempre se había sentido identificado, mismo siendo llevado en contra por sus familiares junto a John Money. Fue ahí que comenzó a llamarse David, ya que había nacido como Bruce y obligado a vivir por 14 años como Brenda. En 1997, David se había sometido a un tratamiento para revertir la reasignación, que incluía inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastía. La faloplastía es la construcción o reconstrucción del pene. La primera faloplastía realizada con el propósito de reasignación sexual fue hecha a Michael Dillon, un hombre trans, en 1946 por el Dr. Harold Gillies. A David le retiraron los senos crecidos a base de hormonas femeninas y volvió a masculinizarse mediante andrógenos. Pero después de toda esta tortura a la cual lo habían sometido, los cambios en reversa que se había hecho David
no le trajeron la paz. En los 90, David se llegó incluso a casar con una mujer, Jane Fontaine, pero en 2002 Brian, su hermano gemelo, que había presenciado y sufrido los abusos de John Money, se quitó la vida. Brian tenía depresión y esquizofrenia. El 4 de mayo de 2004, el protagonista de esta historia, David, se pegó un tiro en la sien con una escopeta. Ron Raymer, el padre de estos gemelos, no pudo superar la culpa y terminó suicidándose en ese mismo año también. I'm living proof, and if you're not gonna take my word as gospel, because I've lived through it, who else are you gonna listen to? Is it gonna take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Bien, ahora que ya vimos cómo fue este show de horrores, vamos a distanciarnos bien de los progres y de los derechistas conservadores para analizar de forma científica, no quién tiene la razón, pero sí cómo es todo este tema de los transexuales. ¿Nacen? ¿Se hacen? ¿Hay respaldo científico? Vamos allá. El debate trans. El debate sobre el transexualismo se basa en dos conceptos claves, sexo y género. Los activistas transgénero afirman que ambos son diferentes y que el sexo, tal como se indica en los cromosomas, es menos importante que el género, tu sentido interno de la identidad. También defienden que existe un gen trans. Bueno, hasta los días de hoy no existe ninguna evidencia médica de un gen de la transexualidad, pero sí hay datos científicos que afirman que puede existir alteraciones cerebrales que pueden favorecer la transexualidad entre estímulos ambientales diversos. Las personas transexuales tienen una dotación genética inamovible, XX si se trata de una mujer o XY si se trata de un hombre. Esta identidad genética no varía a lo largo de la vida de cada persona. Es decir, en los transexuales el sexo está determinado cromosómicamente, por lo que de forma definitiva mujeres u hombres. Consecuentemente, la persona se expresará siempre en un cuerpo que necesariamente es masculino o femenino. Lo que sí parece que puede existir es una predisposición cerebral para la transexualidad, que puede consolidarse al interactuar con factores ambientales, especialmente sociales y educacionales. Científicamente, si quisiéramos cambiar de sexo, tendríamos que poder cambiar todos los cromosomas de nuestro cuerpo, los que están en nuestras manos, en nuestras piernas, hasta los de la espalda, porque es un código que está definido en todo nuestro ser. Me gustaría hacer un asterisco y dejar mi opinión que carece de importancia. El verdadero debate trans no es entre sexo y género, pero sí entre fanáticos y haters. Lo vemos todos los días, aquí en YouTube y en redes en general. Siempre está el conservador a favor de los valores que mira porno e inhala azúcar por la nariz. Y por el otro lado está el progres que repite todo lo que ve en TikTok y es a favor de hormonar a los niños. Quiero que sepan que ambos me dan asco. Ambos son científicamente subnormales. Con esto me despido. Recuerden suscribirse a este pequeño canal, darle like, comentar algo y no olviden, el reggaetón es malo, la fidelidad entre parejas es un constructo social y ella no te quiere.